Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a la edición del mes de mayo de Diálogos NSC, una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de los distintos temas en torno a la conmemoración de un día internacional. En este caso, el día de hoy, 20 de mayo, conmemoramos el Día Mundial de las Abejas. Mi nombre es Violeta Meléndez, los saludo con mucho gusto, soy periodista especializada en medio ambiente y en esta ocasión recibí la invitación para moderar este diálogo virtual, Lo que perdemos cuando perdemos a las abejas. Queremos agradecer la colaboración del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, de la Universidad de Quindío en Colombia y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual a través de Facebook. Para que conozcan a nuestros panelistas invitados el día de hoy en este diálogo virtual, leeré una breve semblanza de cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos a Lina Marcela León Gallón, de Colombia. Ella es química egresada de la Universidad de Quindío, doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Plaguicidas y Salud de la Universidad de Quindío. Lidera también investigaciones en donde se estudia a la abeja como indicador ambiental, los efectos de los plaguicidas sobre las abejas y también participa en la Mesa Apícola Departamental del Quindío para la protección de los polinizadores. Por otro lado, también tenemos a César Augusto Delgado Vázquez de Perú, quien es entomólogo. Él trabaja para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana en Iquitos. Tiene más de 15 años trabajando en comunidades rurales e indígenas de la Amazonía peruana con insectos que tienen interés agrícola y forestal, alimenticios, así como también medicinales. Trabaja con abejas nativas sin aguijón desde el punto de vista de la conservación, la polinización, pero también apoyando en la producción de mieles, polen, etc. En este campo ha publicado numerosos artículos científicos, libros y manuales y capacitación a las comunidades en la conservación, manejo y comercialización de sus productos derivados. Les invitamos a anotar todas sus preguntas y comentarios en esta transmisión a través de Facebook para que más adelante podamos comentarlos con nuestros panelistas. Sin más preámbulos, iniciemos. Las abejas son uno de los grupos de insectos más sorprendentes que junto con otros polinizadores han sido fundamentales en la evolución de otro de los grupos biológicos más fascinantes y además exitosos de la naturaleza. Hablamos de las plantas con flor. Sin la función de los polinizadores, estas no podrían ser como las conocemos, pero las actividades humanas han tenido un impacto severo sobre las poblaciones de estos insectos, no solamente en perjuicio de ellos, sino también de todas las formas de vida que dependen de las plantas con flor, incluido, por supuesto, el ser humano. Sabemos que las abejas tienen un rol primordial en los ecosistemas en el mundo, pero hablamos de ellas de manera muy genérica cuando en realidad se trata de un grupo que tiene alrededor de 20,000 especies en el mundo. Para esto, me encantaría que nuestros panelistas el día de hoy pudieran platicarnos sobre cuál es la riqueza de las abejas en su país y también que nos introduzcan sobre cuáles son las principales problemáticas que las amenazan. Adelante, Lina, por favor. Bueno, muy buenos días para todos. Violeta, gracias por esa hermosa introducción. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y bueno, hoy queremos celebrar este día tan importante, no solamente el Día Mundial de la Abeja, sino pues que celebramos todos los polinizadores que tenemos en nuestra biodiversidad. Para responder a tu pregunta, entonces, nosotros pues conocemos que Colombia es un país con una amplia biodiversidad y tiene diferentes especies, ¿cierto? Gracias a su ubicación geográfica y a sus características. Acá me permito citar a la doctora Giomar Nates, quien es una de las científicas pioneras en el estudio de abejas silvestres en nuestro país, donde ella ha identificado, pues, con sus grupos de trabajo, ¿cierto? Y soporta que hay más de 1,500 especies en nuestro país, de las cuales pues hay muy pocas que están realmente identificadas, ¿sí? En el departamento del Quindío, que es en el departamento donde yo actualmente pues estoy viviendo, se han identificado cerca de 70 especies, de estas 1,500 especies pues que se han identificado en Colombia. Realmente, pues hay pocos estudios sobre las especies nativas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de abejas siempre pensamos
de una u otra forma que solo existe la abejita con aguijón, que es la que nos pica y es la que produce miel, pero no. En nuestro departamento, como le dije anteriormente, hay identificadas en algunos sitios 70 especies y hay otros apicultores que, si bien no lo han registrado de una manera bibliográfica, pues han identificado muchísimas más, lo cual nos hace pues un departamento con una riqueza muy importante en estas especies polinizadoras. Gracias a esa biodiversidad también podemos contar con otros insectos polinizadores, lo cual pues mantenemos como el equilibrio y la riqueza de nuestro entorno. Excelente. ¿Sí? Y gran apunte también comentar este aspecto que tú comentas de que estas son las especies que conocemos, ¿no? Hace falta muchísima investigación y hace falta también mucho más esfuerzo para poder saber cuál es realmente el registro. Pero bueno, César, por favor, adelante. Entonces les comentaba de las 20.000 especies de abejas que existen hoy en día en el mundo realmente, las cuales están distribuidas en 443 géneros y 7 familias. En el Perú se ha reportado, según el doctor Klaus Rasmussen, en sus últimos estudios, 790 especies de abejas distribuidas en 134 géneros y 5 familias. Ese es el número que existe en el Perú, ¿no? Lógicamente, como les comentaba, estas abejas involucran todo tipo de organismos, ¿no? No solamente las que producen miel, sino también son las abejas que no producen miel, las abejas que tienen aguijón y las que no tienen aguijón, ¿no? Entonces, todo ese conjunto es considerado como abejas. Entonces, la familia más abundante o la menos abundante en Perú es la Adrenidae. Generalmente tiene solamente 14 especies, y las más abundantes son las ápides, que tienen 440 especies distribuidas en 134 géneros. Y esta familia, precisamente lo que nos interesa a nosotros, es la que hemos puesto mucho interés para realizar los estudios, porque acá están las abejas melíferas, las abejas meliponas, las que producen miel, las que no pican. Entonces, a diferencia de Apis mellifera, que es la abeja con aguijón que pica realmente. Entonces, en la zona donde yo vivo, por ejemplo, nosotros solamente los meliponidos hemos registrado 69 especies, ¿no? Bien registradas, a pesar de que esta región o este estado donde yo habito, el estado de Loreto, es el estado más plano, o sea, más llano, hablando fisiográficamente dentro de la Amazonía, ¿no? Entonces, y lógicamente que este número es muy bajo para el Perú, considerando que es el país que menos ha estudiado las abejas, ¿no? Y considerando también de que el Perú presenta casi una inmensa diversidad de ecosistemas, ¿no? Porque influenciado mucho por los océanos Atlántico, Pacífico, la elevación de la cordillera, los Andes y la proximidad al Ecuador, ¿no? Que hace que el proceso metabólico sea más rápido, ¿no? Entonces, estos factores conllevan de que esta fauna de abejas está subestimada, ¿no? Entonces, si bien es cierto también las abejas tienen una gran importancia que nosotros conocemos, que tú has manifestado, son importancias realmente globales, ¿no? Contribución al mantenimiento de la floresta, a la diversificación y a los servicios ambientales que puede prestar el bosque, servicios hídricos, renovación del aire, secuestro de carbono. Entonces, la producción de alimentos, ¿no? Todos estos factores son globales, ¿no? Pero quizás para la Amazonía la más importante ha sido cómo estas comunidades indígenas han venido utilizando por cientos de años los productos de las abejas, como la miel, el polen, el propóleo, ¿no? Entonces, productos utilizados básicamente en la alimentación, en sus actos religiosos, en sus sistemas culturales, pero principalmente en la medicina, ¿no? Entonces, nuestros estudios que venimos realizando han reportado más o menos como 27 enfermedades que son tratadas por las comunidades indígenas con la miel de abeja pura o a veces mezclado con otros productos o plantas medicinales. Entonces, sin embargo, nosotros estos tiempos hemos venido observando que las poblaciones de abejas vienen disminuyendo, dice. Entonces, es por eso que el Instituto de Investigación de la Amazonía ha establecido, ha desarrollado una línea de investigación
orientadas a la conservación de abejas nativas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos trabajando lo que es, primero, rescatar el conocimiento tradicional de las comunidades sobre el uso, el valor que dan a las abejas y también cómo ellos han venido conservando a través de los años, ¿no? También trabajamos mucho en lo que es la crianza artificial, la crianza tecnificada de las abejas, ¿no? Muchas veces desarrollando técnicas y otras veces adaptando técnicas ya desarrolladas por otros países como Colombia y Brasil, que tienen bastante experiencias en desarrollo de técnicas de crianza de abejas nativas. También nos preocupa mucho hacer el análisis físico-químico de la miel de abeja nativa para establecer realmente una norma técnica para la miel de abejas nativas en el Perú, porque todo el proceso de comercialización que tienen las comunidades indígenas generalmente lo realizan en base a la norma técnica, el Codex Alimentario, ¿no?, mundial, que esto está elaborado en función de la miel de Apis mellifera, que difiere mucho pues, en parámetros con la miel de abeja nativa, la cual, pues, bueno, desde el punto de vista comercial o legal, prácticamente esta miel de abeja nativa no debe ser considerado miel, ¿no?, por esas diferencias que existen en esos parámetros básicos. Adicionalmente, estamos trabajando mucho lo que es los recursos florales que utilizan las abejas, tanto para extraer polen, para extraer miel, pero también recursos, las especies vegetales que sirven como hábitat de anidación de estas especies. Sabemos que casi todas las especies que producen miel o las especies nativas utilizan como nido los árboles, ¿no?, rurales. Pero también hay una cosa interesante también, el uso de la resina de las plantas. Las resinas de las plantas son utilizadas por estas especies de abejas nativas para precisamente construir el nido, ¿no?, proteger el nido, pero también para elaborar los recipientes de miel. Si bien es cierto, por ejemplo, Apis mellifera solamente elabora los recipientes de miel a partir de la cera que ellos producen, en cambio las abejas nativas utilizan la cera combinado con la resina que extraen de las plantas, y precisamente estas resinas son, a través del tiempo, van dando esas propiedades, esas características medicinales a la miel en el proceso de su maduración. Estamos también abocados a estudiar, estamos trabajando, va a salir una publicación sobre los factores que vienen impactando realmente sobre las abejas nativas, ¿no? Entonces, la deforestación, el cambio de uso de la tierra, ¿no?, la transformación de los suelos, ¿no?, de los bosques en monocultivos, de los sistemas agroforestales en monocultivos, ¿no?, las inundaciones más frecuentes, más constantes y de mayor amplitud, las precipitaciones continuas que se vienen ocurriendo, todo eso tiene que ver mucho con la vida de las abejas. También existe, por ejemplo, factores que a veces no se registran, ¿no? Siempre se han registrado los plaguicidas, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros estamos observando que los insecticidas utilizados en el control de programas vectoriales, ¿no?, para control de enfermedades transmitidas por vectores, en cada campaña que se realiza, que fumigar para controlar dengue, malaria, todas esas cosas. Entonces, en estas comunidades indígenas matan a los nidos de abejas. Entonces, todas estas cosas estamos evaluando. También estamos ahora trabajando un poco lo que es el impacto de las abejas en la producción de alimentos, ¿no? Estamos trabajando ya con 3 cultivos, hemos desarrollado estos estudios en los cuales la producción va a variar realmente entre 35 a 60%, como las abejas incrementan en su producción de estos cultivos. Así sucesivamente estamos trabajando. Hay otros temas más que estamos tocando y posteriormente de repente podemos seguir hablando. Muchas gracias, César. Muy, muy interesante, justamente porque lo que comentas tiene que ver también con la siguiente pregunta. Identificamos varias amenazas para las poblaciones de abejas a nivel mundial, y uno de los principales aspectos de los que se habla como un factor nocivo, digamos, de muy amplio espectro para las poblaciones de abejas, es justamente los agroquímicos, sobre todo los pesticidas, los insecticidas que se utilizan pues para los cultivos agrícolas. Me gustaría que nos abundaran un poquito sobre esto. ¿Es realmente el principal problema, de las principales amenazas que enfrentan las poblaciones de abejas, al menos en su región? Y también preguntarles ¿qué tanto impacto tiene este tipo de actividades humanas, tal cual el de los plaguicidas, sobre las abejas, y qué otras amenazas también podemos puntualizar para voltearlas a ver y darles también
pues ahora sí que el peso que se merecen, porque ya comentaba también César, hay algunos otros aspectos que no estamos volteando a ver, porque quizá el de los plaguicidas es un poquito más, es más llamativo porque pues es mucho más invasivo. Lina, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, Violeta, mira, efectivamente no es el único factor que afecta directamente a la muerte de las abejas, ¿sí? O a las abejas como tal o el entorno. Si bien sabemos que la abeja es un ser vivo y al estar expuesto, pues también va a estar expuesto a enfermedades. Entonces, la manipulación y el manejo que le dé al apicultor a una colmena como tal, ¿cierto? Cuando hablamos de apicultura, exactamente, que es la crianza y el manejo que le da una persona externa ya a una familia de abejas para la obtención de sus diferentes suministros, ¿cierto? Como la miel, como el polen, el propóleo. Entonces, ahí entra a jugar la parte de sanidad, que también es un factor muy importante, ¿sí? Hay otros factores externos, el medio ambiente, el mismo clima, la variación climática también es un factor realmente importante y que, bueno, no podemos como de cegarnos y tenemos que tener la conciencia de que también hay un efecto de cambio climático. Acá pues aprovecho para contarles un poquito que la Universidad del Quindío pues está trabajando en un proyecto que se llama Climate Lab, donde pues se ha identificado la necesidad de realizar análisis de la variabilidad climática para mirar e identificar diferentes factores relacionados con el cambio climático y el declive de no solamente de las abejas, sino de otros polinizadores. Bueno, como les mencionaba también, entonces nuestro departamento, que ahorita les hablaba de que tiene una biodiversidad grandísima y todo, no sé si pues ustedes lo conozcan, es el departamento o provincia más pequeñito de todo Colombia, ¿cierto? Y sin embargo, ha sido el departamento que más afectación ha venido teniendo por el uso indiscriminado de plaguicidas. Entonces ahí la afectación sí ha sido directamente por el uso indiscriminado de plaguicidas. Hace unos 6 años aproximadamente se vienen presentando unos episodios de muertes masivas de abejas, donde los apicultores han venido reportando de manera muy crónica la muerte de las abejas. Esta muerte de abejas se ha venido asociando con diferentes aplicaciones, teniendo en cuenta de que acá hay dos cosechas muy fuertes, que es la de café, porque somos zona cafetera, y se han venido trabajando mucho cultivos de aguacate, porque pues tenemos una riqueza muy impresionante, ya que es una zona donde hay alta actividad agrícola. Por ende, hay un uso pues de plaguicidas muy importante. Como les dije anteriormente, entonces durante los últimos 6 años se han reportado innumerables muertes de colmenas. Hasta en el 2016-2018 aproximadamente se habían reportado unos 5.000 casos, ¿cierto? Es un número súper alarmante y hablamos ya pues hablamos de mi región. Ya a nivel Colombia podemos hablar de más de unos 20.000 casos. Uno de los factores pues que acá también hay que tener en cuenta es que no todos los apicultores que se ven afectados reportan, ¿sí? Porque pues ya se cansaron como de reportar y de que las entidades ambientales no les pongan ningún cuidado. Entonces acá también es muy importante reconocer de que los apicultores, pues para subsanar esta emergencia, muchas veces ellos realizaron el envío de las abejas, de sus abejitas muertas, a laboratorios acreditados para saber de qué murieron sus abejas, ¿cierto? Entonces acá es donde viene, por ejemplo, lo que hacemos nosotros desde la Universidad del Quindío, desde el Laboratorio de Plaguicidas y Salud. Nosotros hacemos ese apoyo a todos los apicultores, haciendo análisis de residuos de plaguicidas en abejas y en diferentes matrices que son correspondientes pues a los núcleos de las abejas, a cera, a polen, a propóleo y a las mismas abejitas muertas, ¿cierto? Entonces, acá pues sí directamente la afectación, como les digo, es por el uso indiscriminado de los plaguicidas.
no tenemos que satanizar a los plaguicidas, pero sí tenemos que concientizarnos de hacer un mejor uso de los mismos, ¿cierto? Entonces acá hablamos de que debe existir una sinergia entre la agricultura y la apicultura, ya que esto va de la mano. O sea, hay que hablar de una comunicación directa entre el agricultor y el apicultor, porque el beneficio que se obtiene de la apicultura no solamente es para el apicultor que se beneficia de los productos de la abeja, sino que, como lo decía ahora nuestro compañero César, o sea, hay una riqueza de aportación impresionante que tiene que ver con la biodiversidad, la riqueza pues, de las flores, de los alimentos, el equilibrio como tal de la naturaleza y de los ecosistemas, la reproducción de muchas plantas, porque sabemos pues de que las plantas producen semillas y allí se producen los frutos. Entonces ahí estamos hablando realmente de una seguridad alimentaria, o sea, no estamos defendiendo como tal en este día, el día de la abeja, sino que estamos defendiendo la vida. O sea, este día realmente hay que celebrarlo porque tenemos que concientizarnos de la importancia de la importancia que es la abeja y los otros polinizadores, ¿cierto? Porque siempre me gusta hablar de que si bien estamos viendo la afectación directa en la abeja porque nos estamos beneficiando de ellos, ¿cierto? Al tener sus productos, la miel, que los propóleos y todo eso que nosotros pues distribuimos y vendemos y obtenemos una ganancia, tenemos y no podemos dejar aparte los otros polinizadores que como no los estamos observando, pero igualmente se están afectando, o sea, como los murciélagos, los cucarrones, las mariposas, los colibríes y una variedad infinita de pájaros y aves que no estamos viendo, ¿cierto?, en el entorno, pero que, por ejemplo, una persona que hace avistamiento de ave o que estudia otras especies, obviamente también va a haber una disminución en la población de estas especies. Entonces, realmente yo les hago una invitación a que tomemos conciencia del uso responsable de los agroquímicos, ¿sí? Y nada, que sigamos celebrando este día. Me parece maravilloso de que año a año hay mucha más gente que está implicándose en este tema, que está mirando la responsabilidad, está teniendo otra percepción hacia el llamado que hacen unos pocos y que venimos haciendo desde hace muchos años. Y nada, o sea, seguir apoyando pues como este tipo de diálogos y de difusión de este día que es realmente tan importante para todos. Y muy acertado esto que comentas, Lina, en el sentido de que no es celebrar a la abeja en su día, sino a todas las miles de especies asociadas a las relaciones biológicas que tienen que ver con la abeja, con la polinización, con la producción de frutos, de alimentos, y como tú bien comentas, estamos hablando de seguridad alimentaria y por supuesto de la vida y la evolución en su conjunto. Muchísimas gracias por tu aportación. César, por favor. Mira, primeramente tenemos que entender de que el Perú tiene tres regiones bien marcadas, ¿no? La costa, la sierra y lo que es la parte de Amazonía, que es selva, ¿no? Entonces, el efecto de los diferentes factores sobre las abejas, en este caso, ¿no? Se habla mucho de las abejas porque, bueno, constituyen cerca del 90% de la polinización, ¿no? Por eso es que se da importancia. Entonces, depende mucho del espacio y del tiempo también transcurrido. Entonces, generalmente las mortalidades por insecticidas, por ejemplo, por plaguicidas, ¿no? Hablamos de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, generalmente va a ocurrir en la parte de la costa peruana, donde tradicionalmente es en esa zona, en esa región, donde se ha desarrollado la agricultura intensiva, ¿no? La agricultura industrial, la agricultura de exportación, ¿no? Entonces, ahí es para mejorar la producción, todas esas cosas, es que se utiliza mucho el insecticida. Luego tenemos la parte de la sierra, que es una agricultura más tradicional, y la parte de la selva, ¿no? Que en estos años se está incentivando mucho su proceso de colonización, ¿no? Entonces se están incentivando mucho los cultivos agrícolas, ¿no? A nivel industrial, y también cultivos que tienen que ver mucho con los cultivos ilícitos, con la coca, ¿no? Que eso conlleva la deforestación. Entonces, pero también cultivos alternativos a la coca,
como es el cacao, café, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso está causando realmente una inmensa deforestación. Entonces, los impactos para las abejas son diferentes. O sea, en esta región de la selva, de la Amazonía, el impacto más fuerte es la deforestación. Entonces, hablemos también de que, cómo, por ejemplo, a nivel global, el cambio climático más o menos afecta a través del incremento o disminución de las temperaturas, ¿no? Pero en la Amazonía no básicamente la temperatura, sino son los eventos de tipo, por ejemplo, de precipitación e inundaciones, ¿no? Las precipitaciones constantes, por ejemplo, de 2, 5 días, 6 días, hacen precisamente que estas abejas no salgan a buscar alimento. Entonces, nosotros venimos estudiando de que las abejas pueden vivir encerradas en un nido, por ejemplo, precisamente para ver, tratar de simular estos efectos de la precipitación, apenas 5 o 7 días, ¿no? Entonces, cuando hay precipitaciones constantes, más de 5 o 7 días, entonces las abejas lo que van a hacer van a morir por falta de alimento. Pero también las precipitaciones lo que hacen es lavar el néctar de las flores. Entonces las abejas cuando salen a buscar el néctar para alimentarse, no encuentran el néctar, todo está lavado. Ahora las inundaciones constantes, extremas que vienen ocurriendo, o cada vez va ocurriendo más constante, o va siendo más constante, ¿no? ¿Cómo afectan generalmente? Hay algunas especies de abejas melíferas, por ejemplo, que tienen la particularidad de hacer los nidos en el suelo. Otros lo hacen a escasos centímetros del suelo, en árboles, pero en metros, centímetros, ¿no? Y las comunidades indígenas, entonces lo que hacen es criar abejas, bueno, de forma artesanal, por debajo del piso de las casas, porque acá generalmente estas comunidades lo que hacen es construir las casas en pilones. Entonces, en estos pilones que quedan espacios entre el piso y el suelo, ahí ponen los nidos. Entonces, cuando viene una creciente irregular de mayor magnitud, entonces lo que hace es los nidos quedan sumergidos. Entonces las abejas tienen que ahogarse. Entonces, ahora, anteriormente, por ejemplo, estas inundaciones eran cada 10, 15, 20 años. Hoy en día, por ejemplo, son mucho más constantes, ¿no? Entonces se van perdiendo muchos nidos de abejas. También tenemos increíblemente, pero no se ha registrado, es la promoción no planificada de la apicultura, ¿no? De la crianza de abejas nativas, de abejas de apis mellifera. Esto ha sido bien documentado en los estudios científicos de un francés, ¿no? En la parte norte del Perú. Como, por ejemplo, estas comunidades que se dedicaban a criar abejas nativas realmente, cuando vino el gobierno, promocionó la crianza de apis mellifera, ¿no? Porque tiene más producción de miel. Entonces, estas personas han abandonado estos nidos, ¿no? Han abandonado las crianzas de estas abejas nativas. Pero lo más triste es que no solamente se pierden las abejas, sino se pierden este rico conocimiento tradicional que han tenido sobre las abejas, ¿no? Entonces, juntamente con las abejas, va yendo estos conocimientos. Entonces, todos estos factores que ya no son globales, sino son características de cada región, son puntuales en una determinada región, tienen que ver mucho, como me comentaba, ¿no? Hay otros factores más, ¿no? Entonces, el bajo precio, por ejemplo, que se pagaba por la miel de abeja nativa, porque precisamente no sabían la garantía que tenía esa miel, ¿no? Hacían que estos productores, por ejemplo, abandonen la crianza de abejas nativas, ¿no? Entonces, muchos factores locales, realmente a veces regionales, ¿no? Entonces necesitan ser registradas y es que el IAP está trabajando en esto. Muchas gracias, César. Y qué ilustrativo es lo que nos han compartido ambos, porque nos ayudan a dimensionar que realmente no se trata de solamente un problema, son muchos problemas, es decir, son los pesticidas, son los cultivos ilícitos. Por ejemplo, nos comentabas el caso de la coca en Perú. Ya estamos hablando ahí de otro tipo de dimensiones, también de cambio climático, de lluvias, de inundaciones. Es decir, todo este conjunto de problemas que en realidad lo que hacen es generar una complejidad muy grande que en esa misma dimensión es como se deben de plantear también las soluciones, no soluciones simplistas ni mucho menos unidireccionales, sino conjuntas, porque son muchos aspectos los que están incidiendo en las poblaciones de abejas y que sobre todo deben de focalizarse a las regiones, porque estamos viendo que si bien en Colombia están localizados 20,000 casos de mortandades masivas por el uso de pesticidas, pues en la costa peruana estamos viendo que son
la deforestación. Entonces hay que atender los casos de manera muy puntualizada porque en México también tenemos nuestros propios problemas en este aspecto. Y quisiera también preguntarles a propósito pues, de este contexto tan rico que nos han ofrecido, ahora sí que la pregunta del millón, ¿es posible seguir produciendo nuestros alimentos, seguir generando esta agricultura a gran escala porque necesitamos pues alimentarnos? Es decir, es posible continuar con los cultivos, seguir utilizando pesticidas, pero al mismo tiempo conservar a las abejas, conservar a los polinizadores y también hacer un uso y un aprovechamiento sustentable de sus productos y sus subproductos, porque como bien comentaba César, también es un tema cultural de que hay grupos indígenas que tienen, digamos, años, tienen siglos utilizándolos y que aparte hay un tema también de arraigo, de identidad con estos animales tan interesantes y que pues aparte si se puede seguir aprovechando y vivir de ello pues es más que suficiente razón para seguir impulsándolo. Y si nos pudieran comentar un poco cómo podemos hacer un equilibrio entre todo esto para que el seguir produciendo alimentos no nos cause una devastación ambiental, no nos cause una disminución o incluso el peor de los casos una extinción de algunas especies de abeja. Lina. Bueno, Violeta, como yo lo mencioné anteriormente, yo considero, ¿cierto? A nivel profesional, a nivel personal, que se puede realmente hacer un uso responsable de los plaguicidas, ¿cierto? Los plaguicidas fueron creados para atacar a todas las plagas que atacan los diferentes cultivos que en algún momento, pues por la actividad agrícola, pues fue necesario realmente acudir a ellos, ¿cierto? Yo creo que si se manejan de una manera responsable y se trabaja con esta sinergia que también mencioné anteriormente, ¿cierto? La agricultura, de la apicultura, se puede llegar llegar a un equilibrio donde el agricultor pueda producir un alimento sano, ¿cierto? Y el apicultor pueda trabajar y también se puede aportar todo el proceso de polinización asistida y gratuita que nos ofrecen las abejas, que es un punto muy importante, ¿cierto? Porque en el mundo como tal ya hablamos de la transhumancia, que es la polinización asistida, ¿cierto? Y la polinización manual, lo cual a mí me parece una locura teniendo en cuenta pues de que contamos con todos estos polinizadores gratuitos en nuestro mundo, entonces esto es una locura. Yo creo que hay que educar más al agricultor, ¿cierto? Al agricultor también, a esta persona que trabaja en el campo, donde no, muchas veces no se educa, simplemente se les da lo que tiene que aplicar, hacer un apoyo muchísimo más acompañado por parte pues, de las diferentes entidades. También respetar, por ejemplo, los tiempos de floración, las horas en donde hay más actividad apícola, que también es un factor muy importante, porque muchas veces el aplicador por desconocimiento aplica cuando la flor está abierta, en plena floración, donde pues obviamente hay verano y la abeja va a tener mayor actividad, que es donde, por ejemplo, en nuestro caso se presentan más mortandades. Entonces ahí muchas veces, y nosotros lo hemos visto reflejado, o sea, con todo el apoyo que se ha venido y todo lo que hemos venido trabajando en nuestra región, porque como les mencioné anteriormente, pues nuestra región ha sido una de las más afectadas, entonces se ha hecho usos por todos los medios, ¿cierto? Y se ha tratado de generar esa conciencia, no solamente desde los apicultores, desde los agricultores, sino también ya tenemos el apoyo de diferentes entidades ambientales, que son las encargadas como tal pues como de asistir a esta conciencia en los agricultores, en los apicultores. Entonces, sigo insistiendo que es muy, muy importante trabajar de las manos. O sea, así como funciona el mundo de una colmenita que funciona todos trabajando para el bien común, yo creo que así tenemos que trabajar todos. Por otra parte, pues capacitar, ¿cierto? Capacitar mucha conciencia, mucha cultura, porque yo creo que acá también hay un desconocimiento muy grande y eso les hago un llamado, ¿cierto? A la parte de tomar conciencia, ¿cierto? A los agricultores que hagan uso responsable de los agroquímicos y si los van a seguir utilizando, porque acá no solamente son las abejas las que se ven afectadas, sino que somos nosotros como consumidores finales de los alimentos,
de que estamos consumiendo alimentos envenenados, ¿cierto? Entonces, si tenemos que resaltar, por ejemplo, en Colombia no hay una normatividad como tan fuerte, por ejemplo, como en Estados Unidos o como en Europa, en donde los alimentos que salen al mercado tienen que cumplir con ciertos estándares para el consumo. Entonces, acá tocamos un tema muy importante también, que es la salud. O sea, la abeja nos está indicando, o sea, la abeja, como nosotros bien la estudiamos como un indicador ambiental, nos está indicando el estado del ambiente. Entonces, si una aplicación mata a una abejita, ¿qué nos puede estar pasando a nosotros? ¿Cierto? Consumiendo alimentos que están envenenados, o sea, en bajas dosis, obviamente no nos vamos a morir, pero, o sea, todo lo que estamos consumiendo se bioacumula y hay un proceso de transformación y degradación de todos estos venenos en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, miren la importancia también, o sea, es como que la abeja nos está alarmando sobre lo que está sucediendo. Entonces, ahí es donde hay que hacer realmente ese llamado también al agricultor, a que haga un uso responsable de los plaguicidas, de que aplique de una manera responsable, porque no solamente está aplicando al alimento que quiere, donde quiere, o la plaga que quiere atacar, sino que él también está teniendo un contacto con todos estos venenos, y esto también puede pues afectar directamente a la persona que está realizando esta aplicación. Entonces, yo creo que eso es lo que tengo pues para aportar en esta pregunta, de si hay manera de continuar utilizando los plaguicidas y de que a su vez sigamos manteniendo esa seguridad alimentaria de la que pues a mí me gusta tanto hablar, porque pues realmente es un tema muy apasionante y que nos afecta a todos. Así es, muchas gracias, Lina. César, por favor. Es inevitable realmente que se prohíbe el uso de los plaguicidas, ¿no? Sin embargo, yo pienso que primero debemos empezar por la parte legislativa, normativa, del uso, la regulación del uso de los equipos de los plaguicidas. Entonces, hay plaguicidas, por ejemplo, que han sido prohibidos en otras regiones, por ejemplo, en países de Europa, que sin embargo, yo no sé realmente si en Colombia o en Brasil, pero sin embargo, por ejemplo, en el país se sigue utilizando estos plaguicidas. Generalmente, ¿a qué se aduce? Se aduce de que generalmente en el país no se han hecho las pruebas necesarias para decir este plaguicida no debería ser utilizado. Sin embargo, olvidamos muchas veces que los países forman parte del Convenio Internacional de Rotterdam y Estocolmo, en las cuales ellos tienen una lista de plaguicidas que no deberían ser utilizados. Y generalmente este convenio estipula, ¿no?, de que si en uno de los países miembros se ha visto el efecto del plaguicida sobre las abejas o otros individuos, entonces inmediatamente los otros países asumen, sin necesidad de querer hacer una prueba, ¿no?, para ver si este plaguicida o este insecticida tiene efecto, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, pero en la práctica no está funcionando. Entonces, eso tenemos que regular, la legislación nacional, los compromisos internacionales, ¿no? Luego tenemos que también elaborar nuevas iniciativas legislativas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no solamente es de 2 o 3 plaguicidas que hoy en día se habla mucho, ¿no? Entonces, existen otros plaguicidas más, ¿no?, que ya se están probados científicamente, y en el terreno de los hechos, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en las comunidades indígenas, venimos observando que hay otros plaguicidas de tipo, entonces, otros tipos que tienen efectos directos sobre las abejas. Y más aún, no se está registrando, solamente se registran los plaguicidas básicamente que matan a las abejas, pero no se registra aquellos plaguicidas que tienen un efecto indirecto, por ejemplo, en el comportamiento de las abejas. Entonces, en los desarrollos fisiológicos de las abejas, o sea, abejas cada vez más pequeñas, más deformadas, que van a dar adultos, abejas adultas más, bueno, entonces todos estos aspectos hacen que las poblaciones se reduzcan y no se va a visualizar directamente. Entonces, también debemos entender de que no todas las abejas, las especies de abejas, por ejemplo, responden de la misma manera o la misma forma a un determinado plaguicida. Hay un estudio, por ejemplo, hecho con una especie como Melipona scutellarius, ¿no?, en la cual manifiesta, por ejemplo, que esta especie es 50 veces más susceptible
a un determinado plaguicida que Apis mellifera. Entonces no conocemos mucho. Tenemos que trabajar y a partir de eso hacer investigación y a partir de eso sacar nuevas legislaciones. Tenemos que trabajar en nuevas legislaciones. Entonces, luego concuerdo también con lo que dice Lina, el proceso de capacitación. Entonces, generalmente, primero tenemos que aproximar más al Estado, que el Estado esté más próximo a los agricultores, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el Estado pueda llegar, pueda controlar, pueda regular estos plaguicidas, pueda capacitar a los productores. Entonces, capacitar en formulaciones de los plaguicidas, capacitar en la fenología de la planta, como comentaba, en qué momento debemos aplicar, realmente en época de floración no se debe hacer esas prácticas, en calibración de los equipos, volumen, presión, todas esas cosas tienen que ver mucho con lo que es el manejo de las plaguicidas. Tenemos que desarrollar el manejo integrado de plagas. Tenemos que trabajar mucho, por ejemplo, hay manejos básicamente que con un control cultural tú puedes evitar el desarrollo de la manifestación de la plaga. Y eso lo puede hacer muy bien el campesino, ¿no? Puedes trabajar, por ejemplo, utilizando ciertos productos locales como atrayentes de las plagas para capturar las plagas. El control biológico es increíble. Nosotros estamos trabajando ahora con unas hormigas para controlar plagas del cacao, ¿no? Entonces, se puede utilizar esas alternativas. Entonces, mira, ¿cómo podemos nosotros nuevamente estos monocultivos transformarles en policultivos? Partiendo del principio tradicional, ¿no? Ellos siempre cultivaban, cuando yo voy a las comunidades indígenas, tú preguntas, ¿no? ¿Por qué ellos cultivan, hacen policultivos de chacras? ¿Qué te dicen? La segunda respuesta que te dicen ellos es para evitar el ataque de plagas. Entonces hay que hacer el monocultivo, hay que reconvertir el principio de la agricultura. Entonces, como les comento, los factores son múltiples. Entonces, pero hay que trabajar realmente. Hay que trabajar la academia, los sectores de transferencia. Bueno, y juntos podemos no dejar de usar los plaguicidas, sino de repente utilizarlos en el momento preciso, regular, disminuir, pero y a veces se utiliza por gusto un plaguicida, ¿no? Se echa 3, 4 veces a un cultivo cuando no es necesario, ¿no? Entonces el agricultor no sabe. Él ve cualquier insecto ahí que está volando en su cultivo, él dice, esta es la plaga, y pum, le echa y está matando polinizadores, está matando todo, realmente. Muchas gracias. Gracias, César. Y dijiste algo, hiciste un apunte muy fino que podría decir que muy poco o nunca se habla cuando se va a tomar, por ejemplo, la regulación o la legislación de los plaguicidas. Casi nunca escuchamos que se hable de cómo cierto plaguicida en particular afecta a las especies de la región, a las especies nativas, a las especies endémicas. Muchas veces se habla incluso de las especies que ya están, pues, de las melíferas propiamente, de las exóticas que están asentadas ya en un país, y pues aquí lo que se necesita es saber exactamente cuál es la biodiversidad regional y saber cómo le afecta los plaguicidas que se están utilizando también en esa región para poder hacer una regulación muy puntual que sí atienda a las necesidades. Ese es un aspecto que casi no se ve y que es muy interesante. Tenemos aquí algunas preguntas que nos están haciendo también muy valiosas, quienes nos están haciendo el favor de escucharnos. Les voy a dar lectura, son 3, y para que nos vayan comentando Lina y César. La primera pregunta es, siempre se habla sobre la disminución de las poblaciones de abejas, pero ¿cómo se hace para conocer la población de abejas de un territorio? Otra pregunta es, ¿cómo trabajar el cuidado y protección de las abejas nativas en cada nación cuando, por ejemplo, hoy casi todo el mundo solo comparte la imagen de Apis mellifera en lugar de especies nativas? No existe difusión de la riqueza nativa. Esa es otra inquietud. Otra más es, ¿cómo podemos contribuir desde el lugar, me imagino, a la conservación de las abejas? Posiblemente como consumidores también podría ser. Y otra más es, ¿la miel podría estar en riesgo de ser un alimento contaminado de plaguicidas? Son las inquietudes hasta el momento que no sé quién guste comenzar. ¿César?
Bueno, yo quiero decirle primeramente de que efectivamente no es que la miel podría, ¿no? En el proceso la miel se contamina también, directamente o a través de las abejas, pero la miel, y eso va a afectar realmente eh, a las empresas, a las personas, a los pequeños productores que comercializan su miel. Hoy en día no se está haciendo esas evaluaciones de la contaminación de las mieles, pero ya se está escuchando, ¿no? Que se va a poner restricción. Ahora, eh, hay muchas cosas, por ejemplo, que nosotros podemos hacer para tratar, apoyar realmente a la conservación de las abejas. Primero es, lógicamente, proceso de sensibilización en los colegios, en todos los niveles, sobre el valor, la importancia que tienen las abejas en la conservación, en la producción de alimentos y en los bienes y servicios que pueden producir. Otro aspecto importante es, como le comentaba, estamos trabajando con ya enseñar, formar proyectos que ayuden, que enseñen a criar las abejas nativas a los pequeños productores, como un medio para mejorar sus formas de vida, ¿no? Y desarrollo, como un medio para conservar el hábitat y para conservar la diversidad, entendiendo como medios de vida realmente a la capacidad que se pueda tener para un poco hacer que estas comunidades sean menos vulnerables a la pobreza, ¿no? Entonces, entendiendo de que estas abejas pueden dar oportunidades para generar más bienes y servicios y ellos se animen a conservar. Como todos sabemos muy bien que a todos les gusta la miel. No sé si ustedes han consumido, por ejemplo, la miel de abeja nativa, es totalmente diferente a la miel de apis mellifera, ¿no? Entonces, todos sabemos, por ejemplo, la población sabe lo importante que es el polen en la dieta de los niños, ¿no? Sobre todo en las comunidades nativas, ¿no? Las propiedades, cantidad de proteínas, vitaminas que ellos tienen, ¿no? Las resinas que tienen estas propiedades medicinales. O sea, todo esto puede ser aprovechado, puede ser valorado y puede ayudar, puede motivar a estos productores que son realmente los guardianes de la conservación a seguir conservando las especies de abejas. Muchas gracias, Lina. ¿Quisieras contestar algunas de las preguntas que nos compartieron? Sí, claro que sí. Bueno, voy a empezar de atrás para adelante también, hablando de que la miel efectivamente no es que pueda, ¿cierto? Sino que sí, si las abejas estuvieron en contacto con venenos y con todo lo que hay en el ambiente, porque por eso las utilizamos como un indicador ambiental, efectivamente ellos van a traer toda esa contaminación y van a generar una especie de miel contaminada, ¿cierto? Nosotros inclusive hemos hecho este tipo de análisis en nuestro laboratorio, pero como lo decía César, o sea, en Colombia tampoco existe una legislación como tal para que los comerciantes hagan análisis de residuos de plaguicidas para que la miel se pueda distribuir. O sea, esto no existe, o sea, entonces es un factor muy importante el tema de lo de la legislación, ¿sí? Muchas veces la gente, sí, es muy consciente de que, por ejemplo, sus abejas tuvieron un envenenamiento y no, obviamente no comercializan esa miel, pero no, tampoco podemos tener la certeza de que la miel que estamos consumiendo, estamos comprando en el mercado, pues está exenta de plaguicidas, o sea, porque no existe la legislación como tal. ¿Cómo podemos de una u otra forma ayudar a la conservación a la abeja? Bueno, entonces es creando la conciencia, ¿cierto? Conciencia en la gente. Estos espacios se prestan muy oportunamente para generar esa conciencia y mostrar la problemática. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes cuando hablamos de los polinizadores como tal, como la primera persona, sí, tiene mucha razón cuando dice que solo se muestra a la apis mellifera, pero entonces por eso tenemos que hablar de todos los polinizadores, ¿cierto? O sea, la abeja reina, digámoslo así, es como la representación de los polinizadores y de todas las especies de abejas pues que existen y que están siendo afectadas, porque pues como lo hemos hablado a través de lo largo del diálogo, la afectación es en todas las especies, ¿cierto? Sino que muchas veces o realmente el aprovechamiento como tal se hace de la apis mellifera, que es donde mayor cantidad de miel se obtiene. O sea, la miel es un alimento muy rico en absolutamente todo, ni hablar del polen,
que puede ser el alimento más completo de todos, que tiene todos los aminoácidos, que tiene todos los suplementos, o sea, es un alimento realmente rico. Y ahí viene el tema de la cultura del consumo. O sea, mucha gente viene a consumir miel cuando tiene carraspera en la garganta, cuando tiene gripe, cuando tiene, sí, pero la gente, por lo menos acá en Colombia, el consumo per cápita es súper bajito. Yo pues porque que tuve la oportunidad de vivir en Argentina ya el consumo es mucho más alto, la gente prácticamente, o sea, desayuna con una tostada con miel, endulza el tecito con miel, se consume muchísima miel, mientras que acá realmente en nuestras casas no se consume miel. Acá nosotros estamos acostumbrados a consumir más pues con azúcar y endulzar con otro tipo de endulzantes, ¿cierto? Y pues tenemos que también formar una cultura del consumo para de esta manera así también activar un poco más la actividad en nuestros países, o sea, porque la actividad apícola es como un hobby para mucha gente, ¿sí? No, casi muy poca gente vive realmente de la apicultura. Entonces yo creo que acá también tenemos que concientizar en los colegios, en las universidades, a las comunidades, las diferentes comunidades. Me encanta el trabajo que hace César, por ejemplo, que trabaja con toda esta parte indígena, eso me parece hermoso, porque qué más ellos que tienen toda esa naturaleza y ven el enriquecimiento de todo y el equilibrio a través también de las abejas, me parece magnífico. Y yo creo que una de las formas de aportar es seguir investigando, ¿cierto? Que también los gobiernos sigan apoyando las diferentes universidades, proyectos de investigación, donde se demuestre, porque pues es a través de la academia, donde se hacen las demostraciones, y bien los apicultores que son más visuales, ellos son los que están observando qué está pasando acá. Nosotros desde acá, desde la academia, podemos apoyarlos con los soportes necesarios que demuestren que realmente hay una afectación, que no solamente obviamente es visual, sino que realmente está ocurriendo algo. Entonces, mire que yo creo que la tarea la tenemos todos. O sea, ¿cómo podemos aportar nosotros desde nuestras casas? Nosotros podemos sembrar flores y tenemos un jardín, nosotros podemos tener materitas en los espacios abiertos, podemos hacer no aplicación en nuestras casas y de pronto vemos hormigas o algo, sino que acudir a otras cosas que sean más agradables también con el ambiente. Tenemos que concientizar también de que, por ejemplo, si viene un enjambre a reposarse a nuestra casa, no es que nos va a atacar, sino que las abejas pues son pasajeras, entonces están descansando, entonces también hay un tema de comunicación de las entidades, de llamar, por ejemplo, a la defensa civil, a los bomberos, y ahí también hay algo muy importante que es la capacitación a estas entidades, porque muchas veces, y acá en Colombia llaman a los bomberos, entonces ellos por desconocimiento van y queman las abejas, ¿cierto? O sea, ahora eso uno ya ve que es otra percepción y ya no es así, o sea, entonces ellos ya llaman a un apicultor que sepa el manejo de las abejas, o muchas veces ellos ya están capacitados para hacer una atención cuando se presenta este tipo de enjambres en nuestras casas o en espacios abiertos, porque pues mucha gente ya ha tomado también una conciencia, entonces ya se toman la delicadeza de llamar y no de actuar como por su propia cuenta, o de que los niños también les tiren piedras, porque pues también, o sea, hay un porcentaje alto de la población que también, o sea, está expuesta y pues es muy peligroso, o sea, es muy peligroso que lo piquen a uno, porque pues no te va a picar una abeja, sino que te van a atacar muchas, y no es porque ellas te ataquen, sino porque ellas están actuando en defensa propia, ¿cierto? O sea, tú las estás molestando, ellas te están respondiendo, es así. Y es muy triste porque la abeja te ataca y se muere, o sea, es una cosa que tampoco sabemos, no es que ella picó 10 veces, no, ella pica una vez y en el aguijón trae su intestino y ahí ya se muere la abejita. Entonces mira también como todo lo que va abarcando, realmente tomar conciencia de que todos podemos aportar para el cuidado de las abejas. Entonces yo creo que ahí abarque un poco como todas las preguntitas que tiene la audiencia. Realmente es muy importante que la gente se pregunte estas cosas,
porque realmente hay muchas cosas que uno tampoco las sabe, ¿cierto? Entonces es bueno como ese voz a voz y decir, ay, no, sí, o sea, hay gente que está capacitada para esto, hay gente que está trabajando sobre el tema. Me pareció muy lindo la dinámica de conocer un poco, por ejemplo, la problemática de Perú, enfrentando a la problemática de Colombia. Por ejemplo, el tema de plaguicidas, mire que se trata muy diferente, en temas muy diferentes, y bueno, eso está muy bonito. Y agradezco este espacio realmente para que la gente siga tomando conciencia y siga participando de una u otra forma a la conservación de las especies polinizadoras. Muy completo y muchas gracias, Lina, por este cierre que haces, porque ciertamente nos evidencias que hay mucho que se puede hacer desde la población. Muchas veces la gente dice, no, pues es que a uno que no, uno no tiene en el campo, entonces tienen que hacer las cosas, y en realidad nuestra actitud también de, ahora sí que de coexistir amablemente con las demás especies puede hacer una gran diferencia, porque entre más personas sepamos coexistir de manera amable con por ejemplo, con este tipo de insectos, pues más podemos garantizar que puedan ellos también vivir aquí en las ciudades de una forma pacífica. Y bueno, un comentario también que nos hacen llegar es: urge involucrar políticas públicas sobre el uso de agroquímicos en territorios y cambiar la mentalidad de producción, no producir por cantidad, sino pensando en que lo que se cultiva es alimento para el cuerpo. Muchas gracias por este comentario. Y pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de mayo de Diálogos NSC, con motivo en particular del Día Mundial de las Abejas, en donde pues llevamos a cabo esta charla sobre lo que perdemos cuando perdemos las abejas. También agradecemos a nuestros panelistas invitados. Muchas gracias, Lina Marcela León Gallón y César Augusto Delgado Vázquez, por compartir estas gratas experiencias y su amplio conocimiento que nos demostraron con los seguidores de NSC Iberoamérica, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, la Universidad de Quindío en Colombia y Canal 44. Les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y visitar también su sitio web noticiasnsc.com. Con esto damos por concluida nuestra charla, con un enorme agradecimiento a nuestros panelistas y también a quienes siguieron esta transmisión. Que pasen un excelente día.